al hacer un flujo de caja proyectado es tener las suficientes causas o los momentos en los que la empresa va a tener un déficit de efectivo. ¿Cómo puedo saber yo cuándo va a haber un déficit de efectivo? Sencillo. Hago un flujo de caja mensual, bimensual, trimestral, semestral y anual. Yo voy a determinar en un año cuál va a ser la necesidad de capital de trabajo. Recuerden, esas son necesidades de capital de trabajo. Significa que son necesidades de corto plazo. Pero acá estamos hablando de largo plazo. Como estamos hablando de largo plazo, entonces significa que yo estoy haciendo un presupuesto para el largo plazo. Yo puedo hacer un flujo de caja anual. Ese flujo de caja anual que puedo hacer para 5 años o más, si así lo puedo verificar o visualizar en el horizonte de una inversión, va a ser la herramienta que va a ayudarme a determinar las necesidades de capital. ¿Por qué necesito hacerlo mensual? ¿Por qué? Porque las ventas no tienen un mismo ritmo. Hay ventas que son comercios que son estacionales. Hay comercios que son de nivel, es decir, representan un crecimiento paulatino, pero se mantiene. Es decir, continuo, siempre hay un crecimiento. Sin embargo, por ejemplo, la venta de útiles, los zapatos para los niños que van a la escuela, los restaurantes que venden en las zonas costeras, tienen ventas estacionales. Es decir, que hay momentos en los que se hace necesario inyectar capital de trabajo. La corta de café, todo el trabajo de agrícola es un trabajo estacional. Hay momentos en los picos de la corta de café, es decir, de la producción de café, en los que el empresario caficultor está recogiendo toda la ganancia, si no es que lo vende en un contrato forward. Entonces, si no lo vende en un contrato forward, hay periodos entre octubre y febrero del siguiente año, que son los meses aproximados en los que dura la cosecha, en los que está obteniendo flujos de efectivo. Pero hay otros periodos a partir de febrero donde ya tiene que hacerse el proceso de limpiado de la finca, que hay un podado de café, un abonado de café, una limpia a través de lo que le llaman peina, una preparación para la cosecha del año siguiente a través de la fumigación. Todo ese proceso de producción durante el ciclo improductivo de un cafetal necesita financiamiento. ¿A qué llegamos con esto? Diferentes modelos de negocio tienen diferentes necesidades de financiamiento. Una primera fuente de los recursos es la fuente interna. Como su nombre lo indica, son fondos provenientes de propias disponibilidades de la empresa. Sin necesidad de recurrir a terceros. Dentro de estas fuentes de financiamiento se tienen las siguientes.
Antes de que continuemos, ¿hay alguna noticia que les haya llamado la atención que no tenga nada que ver con el gobierno de la República, pero que va a tener un impacto de continuar así en el precio de los hidrocarburos? ¿Nadie? No paran de subir los precios del combustible. Yo En creo Asia. que el problema que está pasando ahorita en Jerusalén, con Israel, En Israel y Gaza. así es parte de la zona del Medio Oriente, son los máximos productores de petróleo a nivel mundial. Dicen, a mí no me consta que en Washington hackearon los sistemas de las gasolineras. Y ustedes saben que Israel tiene una relación directa con Estados Unidos. De alguna manera, eso va a repercutir en los precios del combustible. Y va, obviamente, si aumentan los precios del combustible, de alguna manera también se va a retraer el crecimiento económico. Lick, buenas noches. Buenas Es que en noches, realidad Jessica. todo lo que afecta a Estados Unidos nos afecta a nosotros, países dolarizados. O sea, nos afecta en realidad bastante a nosotros directamente por las remesas, por las personas que están trabajando allá, las personas que mandan ayuda económica a los que tienen. Es una cadenita. En efecto, ese es el problema. Y esa cadenita nos va a afectar de forma directa, va a impactar los precios de los combustibles. En la medida que se impacten los precios de los combustibles, se impacta el bolsillo de los salvadoreños y se contrae el crecimiento económico. El único beneficiado del aumento en los precios de los combustibles es el gobierno de la República, porque le entra más dinero a través de la importación de combustibles. Si así la economía está súper lenta por lo de la pandemia, ¿verdad? Bueno, casi que en todos los rubros. Ahora imagínense con esto, ¿verdad? La liquidez económica es menos. En efecto, el impacto que se va a generar sobre el sistema económico puede ser determinante. Por eso les decía al inicio del ciclo, no nos podemos alegrar por lo que está pasando ahorita ni lo que va a pasar. Hay que ver, hay que analizarlo desde el punto de vista financiero. Nosotros como analistas estamos obligados a ello. Ajá. Sí, porque como lo que usted ha mencionado, ¿verdad? Que lo primero que tiene que hacerse como para que el país salga adelante es como lo de la reforma tributaria, ¿verdad? Entonces, así como va el país y como no hay dinero, y más lo que está pasando externamente nos afecta de alguna forma directamente. En efecto. Entonces, va a ser como más, o sea, como que la situación se va a poner un poco más dura para todos. Ahora, los que son cristianos, los que creen en Dios, pidan por Israel, porque los amigos de Israel son los amigos de Dios, independientemente de lo que Israel haga. Exacto. Entonces, una fuente interna es la generación de flujos de efectivo.
Uno de los errores de Paramount y Equinix en creer que se iban a generar los flujos de efectivo necesarios para pagar la deuda de corto plazo. Y dice, comprende la utilización de los fondos generados por la operación ordinaria de la empresa para financiar su crecimiento. Es un mecanismo que proporciona recursos muy limitados y puede ocasionar altos niveles de riesgo. La creación de fondos especiales es una variante del anterior mecanismo, solo que los fondos se van acumulando por varios periodos para ser utilizados en proyectos específicos. Significa que lo que apalanca los fondos internos es el crecimiento orgánico, no el crecimiento acelerado, que es lo que nosotros normalmente andamos buscando. Un apalancamiento del crecimiento acelerado. La capitalización de utilidades no distribuidas. En esta situación, la empresa opta por pagar dividendos en acciones en vez de hacerlo en efectivo. Este mecanismo prevé recursos, pero no fondos. Pero al restringir el reparto de utilidades permite mayor uso del apalancamiento financiero. ¿Por qué permite mayor uso del apalancamiento financiero cuando se restringen utilidades? Ustedes tienen que pensarlo desde la reestructuración de los estados financieros. ¿Qué significa capitalizar utilidades? Veamos. Que prácticamente no se van a distribuir las ganancias en el ejercicio, sino que lo van a invertir para el capital sea más robusto y haya más capacidad. Exacto, Marlon. Y la operación contable de cuando yo les hablo capitalizar, ¿qué significa? Significa que todo lo que es utilidad en un ejercicio impositivo se vuelve patrimonio, es capital, pasa a ser parte del capital de la empresa. En la medida que el capital de la empresa aumenta, la deuda disminuye como proporción de el financiamiento de activos, lo que significa una disminución del riesgo. Y si disminuye el riesgo, entonces las tasas de interés a las que te prestan pueden disminuir. Puede ser sujeto de un empréstito. Vean cómo todo eso se vuelve una ruedita de caballitos como la del gobierno, la de los anteriores y la del de turno. La disposición de activos no productivos. Durante la vida de la empresa, algunos proyectos se abandonan, otros se redimensionan o simplemente algunos activos se mejoran, dejando activos inactivos que pueden ser utilizados por otras empresas. Esos activos que a la vez son inactivos, es decir, que son activos pertenecientes a la empresa, pero que no representan un impacto en la fuente generadora de renta, lo que las empresas hacen es venderlos. Y esa venta que realizan, la plata que obtienen como fuente de financiamiento de los activos improductivos, la utilizan para apalancamiento financiero, para apalancar proyectos. Una segunda fuente de carácter externo, es decir, recurrir a terceras personas para la obtención de fondos, para el financiamiento del crecimiento.
Esta fuente puede ser de gestión privada o de gestión pública. Y cuando estamos hablando de gestión privada o de gestión pública, no nos estamos refiriendo al gobierno en la parte de la gestión pública, ni a la empresa privada en la parte de la gestión privada, sino que estamos hablando de que se pueden obtener fondos de gestión privada de aquellas empresas que no cotizan en la bolsa de valores, o de gestión pública de aquellas empresas que sí cotizan en la bolsa de valores. El financiamiento de crédito mediante gestión privada está representado por fondos provenientes de un grupo reducido de instituciones públicas o privadas, tales como las instituciones financieras, bancos comerciales, bancos de inversión o universales, compañías de seguros, fondos de ahorro, fondos de pensiones, entes gubernamentales y otros, a través de los cuales solo se adquieren fondos mediante pasivos financieros, es decir, préstamos u otros instrumentos de financiamiento, con o sin garantía mobiliaria. El financiamiento mediante gestión pública implica la utilización del mercado abierto para la captación de fondos, bien sea por la vía del pasivo o por la vía del patrimonio. Para ello, la empresa utiliza instituciones intermediarias, es decir, agentes de colocación. Agentes vendedores, los bancos de inversión, los corredores públicos de valores, las casas de corretaje e instituciones de apoyo, contadores públicos, asesores de inversión, calificadoras de riesgo de dicho crecimiento. Creo que está claro que las empresas no nacen cotizando en la bolsa de valores. Las empresas suelen cotizarse en la inversión privada, pero no nacen cotizando en la bolsa de valores. Para poder cotizar en la bolsa de valores, lo primero que necesita una empresa es una calificación de riesgo, una calificación crediticia. Después de obtener la calificación crediticia, la empresa ya está lista para salir de alguna manera a la bolsa de valores. Pero la primera vez que una empresa sale a la bolsa de valores, tampoco puede hacerlo de forma directa. ¿Por qué? Porque nosotros siempre necesitamos apalancamiento. Necesitamos a alguien que respalde. Por lo tanto, la emisión pública necesita del respaldo. ¿Del respaldo de quién? Del respaldo de una banca de inversión. El banco de inversión es el encargado de respaldar la emisión de acciones en el mercado de valores. La primera emisión la respalda un banco de inversión, uno o varios. Referirse al financiamiento de largo plazo es referirse a financiamiento o a empresas que se encuentran en un periodo de crecimiento.
Existe una relación directa entre el crecimiento de una empresa con la necesidad de financiamiento de largo plazo, ya que lleva a pensar en la necesidad de adquisición de activos fijos como soporte básico de dicho crecimiento. Dicho sea de paso, cualquier empresa que está en periodo de crecimiento va a necesitar financiamiento de largo plazo. Es por eso, y se cumple la regla que decíamos al principio, solo se puede financiar el corto plazo con financiamiento de corto plazo y el largo plazo con financiamiento de largo plazo. Vean que esos preceptos se cumplen. Las fuentes de financiamiento de la empresa. Para desarrollar su actividad diaria y llevar a cabo proyectos de inversión, la empresa necesita disponer de recursos financieros. A los orígenes de los distintos recursos financieros se les denomina fuentes de financiamiento. Financieramente es muy importante analizar las distintas fuentes de financiamiento de las que dispone la empresa para poder adquirir los bienes y derechos que forman parte del activo corriente y del activo no corriente. Y ahí tenemos un organigrama de cómo se manejan las fuentes de financiamiento interinstitucional. Lo que es lo mismo lo que conocemos como el financiamiento empresarial. Veamos. Las fuentes de financiamiento de acuerdo al plazo pueden ser de corto y de largo plazo. Según el origen pueden ser internos o financiamiento externo, según la exigibilidad propia o ajena, directa o indirecta. La financiación interna o autofinanciación, clases de mantenimiento y enriquecimiento. Cuando hablamos de financiación interna, estamos hablando de recapitalización de utilidades, de la recapitalización de las utilidades, y la utilización de reservas legales para la inversión. O incluso la depreciación como un mecanismo para obtener financiamiento. La financiación externa a medio y largo plazo, las aportaciones iniciales de los socios y ampliaciones de capital. Las obligaciones, préstamos y créditos a largo plazo, o lo que nosotros conocemos como el leasing, los arrendamientos.
La financiación externa a corto plazo. Hay una relación entre la estructura económica y las fuentes de financiamiento, que significa que dependiendo de la estructura de capital, así una empresa puede obtener financiamiento de distintas fuentes. El activo de la empresa está integrado por el conjunto de bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Estos bienes y derechos constituyen en sí las inversiones de la empresa. Eso lo tenemos claro. La estructura económica viene determinada por la forma en la que se distribuye el activo en los distintos bienes y derechos. Para hacer frente a estas inversiones, la empresa necesita recursos financieros. En el patrimonio neto y pasivo se recogen las fuentes de financiamiento de la empresa, esto es, las deudas y su financiamiento, en la fecha a la que se refiere el balance. La estructura financiera viene determinada por la forma en la que se distribuyen los elementos que integran el patrimonio neto y el pasivo. Para iniciar el estudio de la estructura financiera de la empresa, recordemos brevemente los conceptos contables que se han utilizado. La relación entre la estructura y las fuentes de financiamiento, de acuerdo al punto A, las inversiones en activos no corrientes y activos corrientes. Las inversiones de la empresa se dividen en dos, activo no corriente, el activo corriente. El activo no corriente está constituido por aquellos bienes que pertenecen a la empresa, que por lo general, por un periodo superior a un año. Por ejemplo, los edificios, la maquinaria, el equipo de transporte, el mobiliario y equipo. En cambio, el activo corriente está conformado por todos los bienes y derechos que no pertenecen a la empresa, sino que circulan por ella, como por ejemplo las materias primas, las existencias de productos terminados o el dinero en la caja o en los bancos. ¿Por qué dice que no pertenecen a la empresa? A excepción del efectivo, que puede ser que sí pertenezca a la empresa o que ya esté comprometido con los proveedores. Sabemos que las materias primas son la fuente principal para los productos en proceso y los productos en proceso para los productos terminados. Y los productos terminados son parte del activo realizable de la empresa. Cuando hablamos del concepto de activo realizable de la empresa, nos estamos refiriendo a aquellos activos que pueden ser vendidos. Las fuentes de financiamiento. El análisis de la estructura financiera, patrimonio neto más pasivo, de la empresa permite distinguir entre recursos permanentes y el pasivo corriente. Los recursos permanentes son los fondos propios y el pasivo no corriente, como por ejemplo la deuda a largo plazo, son aquellas fuentes de financiamiento que se encuentran a disposición de la empresa por un largo tiempo. El pasivo corriente está integrado por las deudas que vencen en un periodo breve de tiempo, como por ejemplo las provisiones o deudas de corto plazo. Entre la estructura económica y la estructura financiera existe una estrecha correspondiente. En primer lugar,
Los importes del patrimonio neto y el pasivo siempre deben coincidir. Al margen de esta identidad contable, el hecho es que las decisiones de financiamiento condicionan a la inversión y a su vez son limitadas por ella. Así, para que una empresa sea viable a largo plazo, la rentabilidad de las inversiones debe ser mayor que el costo de su financiamiento. Nosotros ya vimos estructura de capital, ya vimos el WACC, que es el costo promedio ponderado de capital, y ya vimos que ese costo promedio ponderado de capital está constituido, es decir, la fórmula para determinar el costo promedio ponderado de capital lo constituye la utilización de fuentes externas de financiamiento con la utilización de fuentes internas de financiamiento. Es decir, el costo del financiamiento propio más el costo del financiamiento externo, en la parte proporcional que le corresponde. Por eso estamos hablando del financiamiento. Además, la forma en la que la empresa se financia incide en su rentabilidad y el riesgo financiero que asume la empresa. Si yo pido un préstamo, el riesgo financiero es alto. ¿Por qué? Porque la probabilidad que caiga en impago, es decir, que no pueda pagar, puede ser alta si yo no hago un buen pronóstico de los ingresos de la empresa. Si yo no tengo fórmula de prever cuáles van a ser los ingresos en el futuro de la organización, entonces tengo que tener mucho cuidado porque voy a aumentar el riesgo financiero, es decir, la probabilidad de que se suscite el riesgo de caer en impago. Una primera recomendación, dada la estrecha relación existente entre la estructura económica y financiera de la empresa, es que el activo no corriente debe ser financiado con capitales permanentes y solo el activo corriente ha de ser financiado con pasivo corriente o a corto plazo. Esa es una regla infalible de las finanzas. El activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. La estructura económica debe ser igual a la estructura financiera. La rentabilidad de las inversiones está determinada por el costo de su financiación. El activo no corriente corresponde a capitales permanentes. ¿Por qué? Porque son la fuente de creación de valor de la organización. Y el activo corriente debe corresponderse al pasivo corriente y viceversa. ¿Por qué? Porque solo el pasivo corriente debería financiar activo corriente. Y solo los capitales permanentes deberían de financiar el activo no corriente. Antes de presentar una clasificación de las fuentes de financiamiento, es necesario precisar el concepto de financiamiento. Financiamiento consiste en la obtención de los medios económicos necesarios para hacer frente a los gastos de la empresa. Las fuentes de financiamiento son las vías que tiene una empresa a su disposición para captar fondos. Las fuentes de financiamiento de la empresa pueden clasificarse según su plazo de devolución, origen y procedencia del financiamiento y la exigibilidad o titularidad de los fondos. Según el plazo de devolución, las fuentes de financiamiento pueden clasificarse en función del tiempo que pase hasta que haya de devolver el capital prestado. Desde esta perspectiva, cabe distinguir entre financiamiento a corto plazo y financiamiento de largo plazo. Y tenemos, según el plazo de devolución, fuentes de financiamiento de corto plazo.
fuentes de financiamiento de largo plazo como el patrimonio neto y el capital no corriente. O sea que la recapitalización de utilidades se convierte en una fuente de financiamiento de largo plazo. Según el plazo de devolución. Las fuentes de financiamiento a corto plazo son aquellas en las que se cuenta con un plazo igual o inferior a un año para devolver los fondos. Eso siempre deben tenerlo en cuenta cuál es el tiempo. Las fuentes de financiamiento de largo plazo son aquellas en las que el plazo de devolución de los fondos obtenidos es superior a un año. Este es el financiamiento básico o los recursos permanentes. Según el plazo de devolución, dentro de las fuentes de financiamiento de largo plazo, cabe distinguir entre el patrimonio neto y el pasivo no corriente. El patrimonio neto son aportaciones de los socios y retención del beneficio en forma de reservas, amortizaciones, provisiones, juntos con las subvenciones de capital obtenidas. El pasivo no corriente son préstamos, empréstitos, leasing y otros. Los leasing son los mismos que ustedes conocen como los arrendamientos financieros. Cuando ustedes, de alguno de ustedes le interese un poquito más las finanzas, si se atrevan a llevar una maestría, van a ver cómo en finanzas de corto y de largo plazo se estudia la forma en la que una empresa puede obtener un leasing en vez de comprar una maquinaria, es decir, rentar una maquinaria en lugar de comprarla. Hay condiciones en las que la empresa va a necesitar este tipo de recursos. Según la clasificación, pueden dividirse en función de los recursos que han generado al interior de la empresa. Y tenemos financiación interna y financiación externa. Este criterio cabe distinguir entre el financiamiento interno y el financiamiento externo. El financiamiento interno está constituido por aquellos fondos que provienen de la empresa. La financiación son reservas, amortizaciones, provisiones. El externo por los fondos que provienen del exterior de la empresa. Financiamiento externo pueden ser los préstamos, los empréstitos, aportación de capital por los socios e incluso las fuentes de financiamiento internacional. Tenemos financiación propia y financiación ajena. Cuando una empresa sale al mercado, cuando se emiten acciones, las acciones pueden emitirse preferentes o comunes. En ambos casos, dentro de la política de la emisión, puede establecerse en Junta General de Accionistas que los compradores exclusivos sean los mismos socios. El financiamiento propio no exigible es aquel en el que no hay que devolver los fondos recibidos.
Por eso les decía, hay acciones preferentes y acciones comunes. Una de las diferencias entre las acciones comunes y las acciones preferentes es que las acciones comunes no se necesita devolver la plata del accionista a invertir. Sin embargo, en las acciones preferentes, aunque se manejen como tiempo indefinido, dentro de la escritura de constitución, dentro de la emisión, también se establece que pueden tener un tiempo determinado. Por lo tanto, no es del todo cierto que el tiempo sea completamente indefinido. El financiamiento ajeno es aquel en la que el titular de los fondos prestados es ajeno a la empresa, por lo tanto hay que devolvérselos. Y tampoco es del todo cierto, porque ya vimos que las acciones preferentes tienen un periodo de vigencia. Luego de ese periodo de vigencia, las acciones preferentes pueden pasar a ser acciones comunes, de acuerdo al Código de Comercio de El Salvador, o puede exigirse la devolución de la plata prestada en el caso de que no se entreguen los dividendos pactados. Veamos las clasificaciones, las diferentes clasificaciones que hemos visto. Este es un resumen de la clasificación de las fuentes de financiamiento. Dentro de las fuentes de financiamiento interno tenemos las utilidades retenidas como reservas. Eso es autofinanciación. Y pueden ser de largo plazo. Y provienen de recursos propios. La financiación externa proviene de aportaciones iniciales de los socios, ampliaciones de capital con aportaciones de los socios. ¿Qué significa esto? Que cada vez que se va a dar una modificación, una ampliación a las aportaciones de los socios, se vuelve necesario una modificación del pacto social. La emisión de obligaciones, préstamos y créditos a largo plazo, el arrendamiento financiero o leasing es de largo plazo, son recursos propios. Los créditos comerciales y proveedores, préstamos, créditos bancarios a corto plazo, descuentos de efectos comerciales, letras, venta de derechos de cobro o factoring, son recursos de corto plazo, fuentes de financiamiento de corto plazo y son recursos ajenos. El financiamiento interno o autofinanciamiento. El financiamiento interno es una fuente de financiamiento propio y por consiguiente a largo plazo. Por lo general se destina a financiar el activo no corriente, aunque se puede contribuir al financiamiento de una parte del activo corriente. Lo importante dentro de la estructura de capital es la política de dividendos. Es establecer una política clara de dividendos. Cuando se establece una política clara de los dividendos, lo que tú haces es establecer el camino para la recapitalización de utilidades y para la distribución de dividendos que impacta positivamente la riqueza de los accionistas. Y cuando se impacta la riqueza de los accionistas, se impacta en el mercado internacional el precio de las acciones. Se robustece la capacidad de una empresa para generar riqueza. El autofinanciamiento, financiamiento interno, consiste en la aplicación de recursos financieros procedentes de la misma empresa sin recurrir a los mercados internacionales. Las principales modalidades de autofinanciación son dos: la autofinanciación de mantenimiento y la
financiación de enriquecimiento o de ampliación. La de mantenimiento viene dada por las partidas no monetarias, la depreciación y la amortización. Y la autofinanciación de enriquecimiento viene por la retención de utilidades. La autofinanciación de mantenimiento está formada por beneficios que se retienen para que se tenga capacidad económica de la empresa. Se forma por las amortizaciones del activo material e inmaterial. Recuerden que este es un concepto financiero. El concepto fiscal dice depreciación y amortización. Las amortizaciones, contablemente hablando, son la imputación al beneficio de cada ejercicio económico de la depreciación sufrida en ese ejercicio por los activos no corrientes. Son costos que se deducen de los ingresos para calcular beneficios. Después de toda la estructura de los costos monetarios, de los costos y gastos monetarios, vienen las partidas no monetarias, tanto para el costo como para el gasto. Económicamente el efecto es el mismo. Si en lugar de reducir las amortizaciones se retiene una parte del beneficio y se crea un fondo para reponer el activo no corriente cuando se haya depreciado. Haya que sustituir. En este sentido, las amortizaciones son autofinanciación de mantenimiento, que les sirven obviamente como escudo fiscal. Es decir, que la amortización o el mantenimiento viene dado por la tasa impositiva. Si una partida monetaria, no monetaria, es de $100,000, significa que tiene un ahorro en impuestos de $30,000. Y ese es el impacto, el verdadero impacto sobre los flujos de efectivo de la empresa. La capacidad para administrar las partidas no monetarias puede representar el éxito organizacional. Aunque un flujo de efectivo que tenga altos valores en las partidas monetarias representa un riesgo para la organización. ¿Por qué? Porque si las partidas monetarias son demasiado altas, significa que la fuente de financiamiento está basada en un modelo basura. Los modelos basura representan altos valores en partidas no monetarias respecto de la generación de los flujos de efectivo. Así es de que si yo veo el flujo de efectivo real de la empresa y lo comparo con las partidas no monetarias y digo depreciación entre el flujo de efectivo y veo la parte del flujo de efectivo que se está generando vía depreciación y eso representa más del 30%, hay que preocuparse porque entonces lo que significa es que tenemos un alto nivel de propiedad, planta y equipo que puede estar obsoleto, de gran valor y que puede estar representando un impacto en los flujos de efectivo futuro. Si tengo activos obsoletos, lo que tengo que hacer es venderlos. Esas son parte de las estrategias que ustedes tienen que utilizar a la hora de cambiar la estructura. Miren, para cambiar la estructura de capital de una empresa, no necesariamente vamos a aumentar las aportaciones de los socios. Y tampoco necesariamente vamos a si no vamos a aumentar las aportaciones de los socios, tampoco necesariamente significa que cambiar la estructura de capital de una empresa signifique el hecho de
obtener un empréstito. La estructura de capital de la empresa se puede cambiar vendiendo un activo. El activo va a representar un impacto en el flujo de efectivo. Va a aumentar el ROI, el ROA, el rendimiento sobre los activos. Si tenés un mayor ROA, rendimiento sobre los activos, significa que los activos están siendo más efectivos para generar ventas. Las provisiones también constituyen, desde el punto de vista económico, un autofinanciamiento de mantenimiento. Son cantidades que al calcular el beneficio se detraen de los ingresos para cubrir pérdidas que aún no se han declarado o se han puesto de manifiesto, como por ejemplo las que se realizan cuando se sabe que el cliente no pagará. ¿Esto cómo se llama? Estimación de cuentas incobrables. Y este tipo de autofinanciación implica financiación de inversiones para mantener el valor productivo de la empresa. La estimación de cuentas incobrables también es una partida no monetaria que tiene un impacto positivo en los flujos de efectivo a través de la deducción del impuesto sobre la renta. Lo único que también puede generar algo que nosotros conocemos como impuesto diferido. ¿Por qué? Porque si yo provisiono $100,000 de cuentas incobrables durante el año 2018 y esas en realidad no logro cobrarlas en el 2018 el valor de $100,000, pero pasado el tiempo, ahí por junio del 2019, al cliente que me debía los $100 y lo que me va a ir a pagar, revierto la partida de la provisión y se convierte en un ingreso. Y va a ir a parar, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, a los ingresos de la renta del ejercicio fiscal en el que se dio la reversión, es decir, en el 2019. Y eso es lo que ustedes, algunos que son contadores, conocen como impuesto diferido. Y que los administradores deberían de entender ese impuesto diferido porque va a impactar los flujos de efectivo de la empresa. Porque cuando se generen los ingresos como correspondencia a liquidar una provisión, va a significar un impacto negativo en los flujos de efectivo al pagar el impuesto. Siguiendo con la autofinanciación por enriquecimiento o ampliación, es la formada por beneficios retenidos para acometer nuevas inversiones y permitir que la empresa crezca. La autofinanciación de enriquecimiento está formada por los beneficios que no se reparten a los socios, es decir, las reservas de capital. La reserva legal hasta un límite del 7% de acuerdo al Código de Comercio. La autofinanciación de enriquecimiento, que para entender el concepto debe señalarse que el beneficio va a conformarse a largo plazo de los ciclos de explotación y puede estar materializado en bienes y derechos. Por otro lado, el beneficio no es una cantidad de dinero que se encuentra en la caja de la empresa al final del ejercicio, eso hay que tenerlo en cuenta. El beneficio real no es que esté en el flujo de efectivo, sino que se da como resultado de la deducción de un costo que representa una partida no monetaria.
porque la reserva legal también es deducible del impuesto sobre la renta. Se disminuye de la renta gravada y sobre la resta, sobre eso se paga impuesto. El costo de esta fuente de financiación, aunque las reservas no hay que remunerarlas, esto no quiere decir que no tengan un costo. La inmovilización de unos recursos siempre conlleva un costo de oportunidad, al que hay que añadir el costo de atender las expectativas de los accionistas. De este modo, si una empresa acapara reservas a cambio de expectativas de crecimiento y estas no se cumplen, tendrán lugar a una caída en el precio de las acciones. Por ello, siempre se debe buscar un equilibrio. Las aportaciones iniciales de los socios y las ampliaciones de capital. Las aportaciones iniciales de los socios y las ampliaciones de capital son una fuente de financiamiento externo propio y por consiguiente a largo plazo. Las aportaciones iniciales de los socios y las ampliaciones de capital son unos fondos que no se devuelven, salvo en caso de liquidación de la sociedad, por lo que son por definición a largo plazo. Significa que las acciones comunes no se van a devolver. Ese dinero no se va a devolver hasta que se liquide la empresa. Licenciado, una pregunta. Dígame. Este tipo de acciones entonces es la que generalmente aportan los socios fundadores. Sí. Y los que pueden aportar en el camino también, porque puede haber una modificación al pacto social. Ok. En cualquier momento que se les ocurra que que la empresa necesita más recursos y no tengan fuentes de financiamiento externo, ustedes pueden aportar como socios una modificación al pacto social y en esa modificación al pacto social van a incrementar los aportes de cada uno de los accionistas. Hay empresas que han tenido, que yo he verificado a través de los procesos de fiscalización, hasta 9 modificaciones al pacto social. Y en las modificaciones al pacto social incrementan los aportes de capital a través de un aumento en el valor de las acciones o en el número de acciones en circulación. Se puede hacer por ambas vías. La diferencia entre un banco y una empresa normal es que el banco no puede ser sociedad anónima de capital variable. Cualquier incremento en el capital también requiere una modificación al pacto. Sin embargo, de acuerdo a la ley de bancos, ellos no pueden establecerse como sociedades anónimas de capital variable. ¿Por qué? Porque las sociedades anónimas de capital variable no tienen mayor responsabilidad. Y los bancos sí son de responsabilidad ilimitada. Las ampliaciones de capital. Una empresa que ya está funcionando puede obtener recursos del exterior mediante la captación de capital nuevo. Aquí sí, son nuevos inversionistas. Y como son nuevos inversionistas, debe salir al mercado a buscarlo. Lo único que debe cumplir los requisitos que ya dijimos. Es decir, si una empresa se va a cotizar en el mercado, si se va a vender en el mercado, va a vender acciones en el mercado, debe cumplir todos los requisitos que la bolsa de valores le pide. Así que para el caso de nosotros tendríamos que irnos a leer, tendríamos que ir a ver qué es lo que dice Cedeval,
Es lo que dice la Bolsa de Valores de El Salvador, qué es lo que dice la Superintendencia del Sistema Financiero y cuáles son los bancos de inversión que hay en El Salvador. También tenemos que tener en cuenta que una de las bancas públicas que andan por ahí está Bandesal, y otro es el Banco Hipotecario de El Salvador. Yo me imagino que más de alguno de ustedes ya conoce. Como características de las sociedades anónimas, el capital se encuentra dividido en partes alicuotas. Esas partes alicuotas se denominan acciones y a los socios se les denomina accionistas. Por lo tanto, en estas sociedades, las ampliaciones de capital que suponen un incremento en el número de acciones se realizan mediante la emisión de nuevas acciones. No necesariamente. Se puede incrementar el aporte y el valor de las acciones. Más que todo en las empresas privadas, porque si la empresa es pública, ahí sí es a través de una modificación en el número de acciones en circulación, en la cual se puede establecer, esta es la probabilidad de establecer que los accionistas en particular puedan ser los mismos inversionistas. Bienvenida, licenciada Silvia. Teníamos años de no verla por aquí. Buenas noches, licenciado. ¿Verdad que me ha extrañado? ¿Se da cuenta? Ya la extrañaba. No, pero es que ya sabe que nos portamos bien, por eso nos da el derecho. No, es que usted sabe que estuvimos capacitadas por 15 días, ¿verdad? Sí, yo sé, licenciada. Gracias a Dios, ya está bien. Sí, muy bien, gracias a Dios. Licenciado, yo ya me atreví a romper el hielo aquí en la clase, pero quería dirigirme a sus estudiantes porque esta semana está empezando la evaluación de desempeño del docente. Entonces yo quería... Sí, para que no me evaluaran. Ay, no, y usted qué miedo tiene. Lo más que unos dos les pueden decir que no es tan bueno. Que sí. No, ya les dije también, licenciada, al inicio, que ya pueden evaluar. Ya le puso el enlace para que ellos puedan... Ya les dije que ahora se los voy a poner al terminar la clase. Yo le voy a mandar un correo a todos, ¿verdad? Hoy ya me agregaron, le cuento que también superviso los de mercadeo. Ah, qué bueno. Sí, ya tengo 17 docentes que supervisar. Fíjese de que les voy a compartir a ustedes el enlace del estudiante y el suyo para que usted se autoevalúe. Yo ya estuve, licenciada. Ah, ok, perfecto. Entonces le voy a compartir el enlace para los estudiantes para que usted lo comparta en el tablón, licenciado, y ellos tengan más accesibilidad para poderlo hacer. Ahorita mismo se los compartimos. Licenciado, también quiero saber si alguno de su grupo va a participar en la Feria de Emprendimiento. Mira, ya les dije, pero no quieren. ¿Y por qué? Pues, ¿cuál es el incentivo que les ha dado usted? Ya les dije que les voy a regalar el 50% del parcial. No regalar, sino que es como condición que participen en la feria. Le va a tocar hacer buenas prácticas si no incluye a ninguno. Uno lo tiene que salvar. No, yo ya estoy ahí en las buenas prácticas para este ciclo. Ah, bueno. Pero igual, como con su asignatura son 2, tiene que sacar por lo menos un grupo de cada una de sus asignaturas. Cualquier venta que tengan, emprendimiento, aquí lo pueden hacer a través de la universidad. La universidad les da la oportunidad que puedan gestionarlo y también les ayuda con la parte de la creación de la página web. Les capacita para que ustedes puedan de alguna manera impulsar sus emprendimientos. Bueno, les dejo la inquietud entonces, jóvenes, ojalá que sí pueda tomar la iniciativa, ¿verdad? Y poder participar como asignatura con el licenciado. Gracias, licenciado. Entonces espero que usted me informe, ¿verdad? Sí,
Porque he Sí, andado sí, preguntando, yo no sé por qué no quieren, si la vez anterior había muchos grupos y hoy ni uno tiene representativo como usted. sí es cierto, licenciada. Ya vamos a coaccionar estos hipotes. No, incentívelos, no los coaccione, porque si los coaccionan hoy no se dejan, ¿verdad, chicos? Entonces es mejor y motívelos para que ellos tengan como un aliciente para poder participar, ¿verdad? Sí, licenciada, siempre les Li- motiva. Hola, Hola. buenas noches, licenciada. Disculpe que interrumpa, pero quería hacerle una consulta, Sí, dígame, aprovechando. aproveche. Es, mire, independientemente que ayer fue asueto, si uno pagó hasta ahora, tenía que pagar ¿cómo se llama? Los $5 por No, mora. fíjese que se tenía que hacer una carta. Lo que sucede es que tenemos de baja al licenciado que hace esas autorizaciones. Tenemos varios incapacitados en la universidad, entonces, por eso no se hizo la gestión. Como cayó en asueto, este día no tendría que haber pagado usted lo que son los $5. Ajá, le comento porque vaya, yo fui a pagar ahora, entonces cuando efectué el pago me dice el de caja, mire, son $5, mire, pero ¿cómo van a ser $5? Si ayer fue asueto, entonces prácticamente todavía ahora cuenta pagar sin que le cobren los $5. No me dijo, pues me tocó pagar, entonces realmente, o sea, yo pienso que si ayer fue asueto, pues no entraba, porque no había ni para pagar en banco ni para pagar ahí en la Sí, tiene universidad. razón. Fíjese que eso lo comentamos, pero parece que se hacía una gestión. No averiguó usted, solo lo pagó. Fíjese que no averigüé, la verdad que tenía poco tiempo y nada más me habían dado permiso para salir a hacer mi pago, entonces del trabajo, entonces al chico que estaba en la caja, entonces mire, pero ¿cómo es eso que voy a pagar mora? Le digo, si ayer fue asueto, entonces no le hallo sentido no, me dijo, pero ahí ya tiene que pagar la mora, entonces la verdad no tenía tiempo para estar, pero pienso que la persona que está encargada en esa área, pues si es asueto, lógicamente a uno no tenía chance para pagarlo, como le repito, ni en el banco ni en la universidad, pues. Sí, tiene razón. Fíjese que esa gestión, varios llegaron allí, parece que se les extendía como un permiso. Es que lo que sucede es que no, como que eso no lo previeron, ¿verdad? Y como en el sistema ya está que si usted paga después del 10, automáticamente aparece ya con el sobrecargo de los $5, creo que por eso haber sido, y como de ahí se dio el inconveniente que nadie sabía que se iban a incapacitar en contra, entonces hemos tenido esa situación, pero bueno, espero que lo hubieran solventado a la mayor brevedad o se hubieran abocado al decanato donde ustedes están, pues en caso de Sí, nosotros, economía, ah, ¿verdad? sí, no, y como también iban a fumigar, o sea, todo estaba cerrado también. Sí, a las 5:30 iban a fumigar, tiene razón, es que por situaciones del COVID, ¿verdad? Había que fumigar en todas esas áreas. Ok, bueno, ni modo. Sí, para las futuras ocasiones espero que no, ¿verdad? Entonces, de hablar con el financiero, en este caso creo que es la licenciada Nancy, o en el caso de la decano, ¿verdad? Le voy a llevar ¿cómo se llama? Esa inquietud, ¿verdad? Que cuando cae suelto el día 10, en mi caso solamente es en el Día de la Madre, ¿verdad? Que se Así es. considere eso. Claro, licenciada, gracias. Bueno, un gusto. Buenas noches a todos. Si no tienen ninguna pregunta, pues me despido de ustedes. Buenas noches, bendiciones y gracias por escuchar. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Gracias igual. Licenciado, le agradezco. Esto Bueno, para servirle, licenciada. Si tienen preguntas, me dicen y si no, quedamos hasta aquí. Gracias, buenas noches, licenciado. Todo bien, Lick, muchas Oli, gracias. Buenas noches, licenciado. gracias, feliz noche. Gracias, No, Ali. gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.
Gracias, feliz noche. Buenas noches, Kevin.